Doctora, si ya quiere comenzar, están todos Bueno, ingresados. gracias Laura, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por participar de esta tercera charla en los terceros encuentros metropolitanos. Soy la doctora Andrea Rodríguez, del Comité de Educación Continua de la región metropolitana, que en el día de la fecha tenemos la presencia del doctor Fernando Alonso, quien va a hablar sobre autismo para pediatras. El doctor Fernando Alonso es médico egresado de la Universidad de Rosario, especialista en pediatría y psiquiatría infanto-juvenil, es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Rosario en la provincia de Santa Fe, docente responsable de la concurrencia de psiquiatría infanto-juvenil en el mismo hospital, es miembro además de la Unidad de Salud Mental de Atención Pediátrica del Hospital San Felipe de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires, donde reside, es coautor de varios libros de la especialidad, docente de posgrado de la carrera de especialización en pediatría en la Universidad Nacional de Rosario y miembro titular tanto de la Sociedad Argentina de Pediatría como de la Sociedad de Psiquiatría. ¿Sí? Un gusto, doctor, contar con vuestra sapiencia y vuestra experiencia. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación y por la invitación y agradezco a todos los pediatras metropolitanos que siempre son muy amables y me invitan a participar de estas actividades. A ver, vamos a presentar desde aquí. Bien, vamos a correr esto. Bien, el tema de hoy lo titulo Semiología de los autismos. Ahí estamos. Primero quisiera hablar del concepto autismo como cuadro clínico. Como ven, en la diapositiva comenzarían los 40, en la década del 40, el momento donde se inicia, se usa la palabra autismo como cuadro clínico por Leo Kanner, la primera descripción. Pero previamente había algunos datos que quisiera contarles. En 1799 se publica El salvaje de Aveyron, donde describen a un niño que encuentran en una selva, perdido, y se cría solo, digamos, en la selva. En la época de Pinel, el fundador de la psiquiatría, Pinel en esa época consideraba a todos los niños dentro de la idiocia, con una limitación sin tratamiento. Su compañero Itard decidió a este niño empezar a tratarlo, un método reeducativo que se usaba para los sordomudos, y a partir de los intereses específicos que tenía este niño, pudo tener algunos logros, sus intereses eran las letras y los dibujos, y pudo hablar y socializar con limitaciones, pero pudo tener ese logro. Después, en 1896, Kraepelin distingue la demencia del anciano de la demencia precoz, que es la psicosis, la esquizofrenia del adulto, y utiliza el concepto de la retracción emocional del psicótico como un concepto clínico. Luego, Bloyer, otro psiquiatra, le pone el nombre autismo a este síntoma. Ahí en esa época se usaba como síntoma la palabra autismo. Luego, en 1906, un psiquiatra italiano, De Santis, describe niños con psicosis de la infancia, podríamos considerarlo como una esquizofrenia infantil, autismo, que lo llamó demencia precocísima, y la característica que tenía era que tenían estos intereses específicos que se describían antes, la retracción emocional, conductas desorganizadas, pero de un inicio temprano. Por último, quisiera rescatar a Melanie Klein, que es una psicoanalista que en el año 30, si bien describe este caso, no lo nombra autista, porque no se usaba ese cuadro en esa época, pero ella dice es un cuadro de esquizofrenia o psicosis o demencia precocísima rara, y lo trata a partir de sus intereses específicos, logra tiene algunos logros. Bueno, en la década del 40 sucede que Leo Kanner en Estados Unidos, el John Hopkins, va a describir 11
casos podríamos hoy, tomando los niños con intereses específicos, retracción emocional y un inicio temprano, cuadros típicos del autismo, lo nombra autismo infantil. En la misma época, en Viena, recuerden que en la época de la Segunda Guerra Mundial, Hans Asperger describe niños parecidos, pero que tenían el desarrollo del lenguaje, 200 casos aproximadamente, hace una descripción de niños que luego podríamos ubicar dentro del Asperger. Llama la atención que de un lado y del otro aparezcan estas descripciones, pero lo que los une es George Frankl, era el profesor de Asperger de alguna manera, que se va por la guerra a Estados Unidos y se mete en el Johns Hopkins, ahí conoce a Kanner y se supone que lleva algunos conocimientos de la experiencia que habían tenido en Viena y empiezan a trabajar sobre la cuestión del autismo. Asperger no se lee en esa época porque, bueno, porque por la guerra y porque se describe, se sigue los lineamientos más de Estados Unidos. En los 50 vemos que un grupo de psicoanalistas como Mahler, Bettelheim, Bastin y Meltzer, entre otros, tratan a estos niños y lo consideran, analizan, hay una muy rica clínica que después vamos a utilizar en la descripción, pero se quedan con los pacientes más graves y suponen un pronóstico sombrío para estos niños, hasta que en los 70 empiezan a ver que hay grados de severidad. Rimland, Ruther, Chopper describen ya casos que habían progresado. Los mismos niños que había descrito Tanner, por ejemplo, el caso Donald, ya era adulto, trabajaba, tenía cierto lazo social, y habían visto que había progresos, a diferencia de los cuadros psicóticos o esquizofrenia, que en general iban hacia un deterioro mayor. Esa diferencia hizo que en los 80 Lorna Wins, una psiquiatra, va a unir los casos de los pacientes con síndrome de Asperger y el autismo dentro del mismo cuadro, empieza a pensar en esto del espectro. El DSM-3 ya ubica este diagnóstico como trastorno generalizado del desarrollo, y ahí ubica el autismo infantil típico, que describió Kanner, también el atípico, los casos más raros, y el Asperger. Y Baron Cohen viene a traer la teoría de la mente, que es esto de, si quieren luego lo podemos describir un poco más, donde describe la falta de empatía o la dificultad que tienen estos niños en ponerse en el lugar del otro. En ese momento, aquí se abren dos caminos muy importantes respecto a las neurociencias, empiezan a tener un peso muy importante, donde se abre de los estudios que hacen los psicoanalistas, ya que las neurociencias imponen la idea de un trastorno deficitario que se debe tratar con reeducación, y del psicoanálisis que proponen como que en realidad es una forma de ser del niño con dificultades, y los síntomas responden a una producción más que a un déficit. Después lo vamos a describir a eso. En los 90 vamos a hablar del espectro autista. Uta Frith va a traducir el libro de Asperger. Lamentablemente Asperger luego se descubrió que trabajó, por lo menos se supone que trabajó en la Alemania de Hitler, con chicos no en forma muy ética, pero bueno, las descripciones son interesantes desde la clínica. Uta Frith traduce el libro y empieza a hablarse del espectro autista, que después en el siglo XXI ya empezamos a trabajar como trastorno del espectro autista, se deja de lado el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, y el trastorno de espectro autista es lo que vamos en 3 niveles, 1, 2, 3, según los grados de afectación, vamos a tener en el DSM-5. La causa psicológica o biológica es un debate, está presente.
que haya algo biológico en juego no va a excluir que sea una persona, así que mucho, digamos, menos para el trabajo clínico y para el tratamiento, en principio, hasta que no se detecte una causa clara, biológica y que pudiese haber algún tratamiento, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ese niño, con estas particularidades. Todos sabemos que tanto la genética, eh, la pensamos más allá de que hay algunos casos de autistas que se detecta alguna alteración variante genética patológica, la mayoría no la tienen, pero evidentemente sí vemos familias que tienen 2 o 3 hijos autistas, bueno, o gemelares, hay cierta frecuencia que llaman a pensar que la genética tiene que ver. El trauma somático, ya sean partos prematuros, partos traumáticos, o niños madres que recibieron ácido valproico, o un virus como la rubela congénita puede afectar al niño y favorecer este cuadro. Pero también el entorno influye, el entorno social y familiar influye en el modo de ser del niño. Estas 3 variantes serían las razones del cuadro. En los tiempos fundantes de la subjetividad del niño autista, sufra contratiempos, va a complicar de entrada, el mundo lo recibe, y la respuesta, la manera de ser que va a construir este niño ante lo complejo del mundo real será siempre singular y propia. Por lo tanto, no debemos evitar pensar en lo etiológico, pero esto no debe condicionar los abordajes que vamos a tener con este niño. Otra pregunta que uno se hace es ¿por qué hay una expansión del diagnóstico de autismo? ¿Por qué hay esta epidemia de casos de autismo? Piensen que hoy en día, más o menos, hay 100 niños, según algunas estadísticas, uno de cada 100 niños sería autista. En los 90, la estadística decía que había uno cada 2.500. O sea, algo ha pasado, y se supone que hay más atención en los pediatras hacia la pesquisa de estos cuadros. El diagnóstico se ha mejorado. Hoy los padres también ya detectan los síntomas, antes los detectaban los maestros. El autismo como diagnóstico se diferencia de la psicosis y del retraso mental severo, que antes se confundían. Y por supuesto, repito, la genética, el ambiente y las relaciones sociales, ninguna de estas puede explicar semejante epidemia o multiplicación por sí sola, pero en combinación podemos pensar que pueden haber una responsabilidad. Recuerden ustedes que las características centrales de este cuadro es de un inicio temprano, dificultades en los tiempos del desarrollo, se detiene antes de anudar lo social, era lo que había descrito De Santis en 1900, los intereses específicos, juegos repetitivos y obsesiones, estereotipias, y una retracción emocional, falta de confianza hacia el otro, no demandan nada, no se pronuncian, no hablan de sus afectos, no se identifican, serían los cuadros, cuadro clínico. Recuerden que habría 2 puntos de vista bastante claros en este tiempo, donde las neurociencias hablan de un déficit cognitivo severo. El DSM hace una descripción diagnóstica a partir del déficit, o sea, un niño que no socializa, un niño que no juega, un niño que no habla aparte desde el déficit, pero hay otro punto de vista que hablan de lo que yo les explicaba, una producción del niño, es decir, un niño que tiene dificultades para enlazarse al mundo, produce este modo de ser, este modo de afectividad particular, que es la que hoy vamos a describir. Es decir, sería un trastorno, una alteración del contacto afectivo. No es que no tenga afectividad, sino que tiene una afectividad de una manera diferente. El deseo de los otros lo confunde, es como no lo comprenden, y confrontarse a la expectativa de los demás le resulta difícil. Ya para el que no es autista, es difícil confrontarse al deseo del otro, digamos, ¿no? Imagínense para un niño que no tiene la capacidad de detectar con claridad la palabra o los gestos.
lo angustia lo externo, mucha facilidad, se esfuerza en dominar ese cúmulo de energía también propio, porque las sensaciones internas tampoco las comprende, trata de derivar esa tensión y trabaja denodadamente en su seguridad y en sus defensas. Aquí es donde yo hago el hincapié, que no se trata de un déficit, sino una producción. El niño autista desde que nace tiene que trabajar para tratar de controlar esa tensión interna y entender el mundo externo, que para los que no son autistas algunas herramientas simbólicas facilitan, se separa de este mundo en un mundo cerrado que le resulta tranquilizador y controlado, a diferencia del mundo caótico e incomprensible que es el mundo real, y lo logra creando un borde que usa para defenderse, para regular las tensiones y para socializar. La sintomatología es muy diversa en el niño autista. Esta responde entonces a un psiquismo en movimiento, porque va a variar, no es siempre igual en el transcurso de su vida. Esto es importante para los pediatras y las pediatras, que podemos ver a los niños desde que nacen hasta que son adolescentes. Podemos ver también esa variación que va haciendo durante el tiempo, y hay una lógica que nos permite esclarecer estos datos clínicos. Hay una lógica que vamos a tratar de usar para comprenderlos. Voy a utilizar información de estos libros que recomiendo. Hay un fin de análisis de Eric Laurent en 1992 y en el 2013 La batalla del autismo. Laurent en el 1992 propone que el autista tiene un borde casi corporal como método de defensa. Voy a tratar de explicarlo. Sería una protección contra el contacto afectivo que no comprende. Se defiende del otro que le resulta amenazante de este modo. El encapsulamiento no se trata de la coraza de la que sabemos que los chicos profundos se utilizan, sino que a veces es elástico y se puede desplazar. Más bien, más que un borde, sería como una zona fronteriza, una zona donde el niño o la niña autista permitirían cierto encuentro con el otro de forma regulada. Es una especie de litoral donde se daría la posibilidad del intercambio. Por eso es importante para las estrategias terapéuticas, pero también para el intercambio, ya sea de la familia con el niño o del pediatra y la pediatra con el niño en el consultorio. Una solución es este borde que crea el niño autista, falta de algo que regule sus tensiones internas. Le da un marco a un niño que no puede imaginar su cuerpo ni interpretar las emociones de los demás. Este autor, Jean-Claude Maleval, un psicoanalista francés que en el 2011 escribe este libro, El autista y su voz, y ahora publica este otro que está en francés todavía, en el 2021, sobre la diferencia del autismo, y dice, toma esta idea del borde, dice, hay 4 tipos de borde. El borde como superficie corporal, el borde tranquilizador, el borde dinámico y el bordamiento del borde. Y esto es lo que recorre todo el espectro del autismo que ahora vamos a tratar de desglosar. Fíjense, ubicamos el autismo profundo, después que sería sin borde, el autista de Kanner o el autista típico, podríamos decir, es el que ya tiene un borde aislante, el Asperger que tiene un borde dinámico o elástico, el borramiento del borde de los autistas sabios. Ese sería un poco esquemáticamente el espectro autista. Antes del profundo podemos también ubicar los inclasificables. ¿Qué tiene? Un retraso, esos chicos severísimos que tienen lesiones cerebrales, tiene un retraso mental, es una psicosis, es un autismo, difíciles de clasificar. Y en la otra punta están los invisibles, aquellos autistas que han logrado una gran evolución y se confunden con poblaciones no autistas o a lo mejor a veces con otros diagnósticos. Entonces vamos a describir el autismo profundo, que es el que decimos sin borde. El autismo profundo, ¿por qué decimos sin borde? Está centrado, es decir, tiene coraza, pero no tiene un borde de intercambio. Entonces se mete dentro de un mundo de autoestímulos y de un cuerpo indiferenciado. No puede diferenciar su cuerpo de lo demás. Entonces utiliza una caparazón
porque lo exterior le da terror. Utiliza una caparazón que hace con objetos, por ejemplo, sábanas o cartones, también con manierismos o movimientos, pone a distancia a los demás, imágenes, sonoridades, verborrea, colchonetas, poca iniciativa, tiene poca volición, excepto cuando uno se mete en ese mundo, entonces explotan en una crisis de agitación. Su lenguaje está, estos niños están dentro del lenguaje, pero no lo usan para expresarse. Tienen en general un balbuceo. Cuando los niños son pequeños, uno pregunta a los padres si balbucearon y le dicen que no, o fue extraño. Y ahora tienen un balbuceo, son mudos o hacen sonidos sueltos, colalias, repiten palabras sin sentido, gritos, verborragia sin sentido. No demandan en general, actúan en forma independiente, pero tienen una intención comunicativa. Quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces se dice, no, este niño tiene intención comunicativa, no es autismo. No es una manera de diagnosticar el autismo ni de descartarlo. Porque la verdad que los niños autistas tienen intención comunicativa, pero les genera mucha angustia hacerlo. Entonces lo hacen en forma rara, digamos. Los objetos los usan para investigar el mundo, no comprenden, los eligen por sus aspectos concretos, utilizan los que tienen a mano y no los usan como juguetes por lo que son, digamos, al autito no lo usan como en forma simbólica, sino lo usan como objeto, lo golpean, le dan vuelta, lo desarman. Tienen una relación transitiva con el objeto, de alguna manera el objeto forma parte de su propio cuerpo. El autismo profundo, el mundo es caótico, sin vacíos, el mundo no tiene vacíos, no tiene límites, no tiene los mismos códigos que tienen los niños no autistas para entenderlo, no tienen sensaciones e imágenes orientadoras, es decir, tienen una gran intolerancia al agujero, a la falta, a lo incompleto, por eso meten papel en los cajones o en los inodoros o cosas dentro de los inodoros o meten cosas en los agujeros, tapan los agujeros, pero a la vez rompen y arrojan cosas como para explorar esta cuestión, esta falta de límites que para ellos tiene el mundo. Viven en un espacio no euclidiano, no hay arriba, no hay atrás. Pasa un avión y se agachan. Si uno está atrás, no existe. Exploran lugares, entran al consultorio y tocan todas las paredes, tocan todo lo que hay, necesitan tocar todo para poder construir entrar al consultorio y entender que están en el consultorio o tranquilizarse, necesitan tocar las cosas o aplastarse en el suelo o caminar por un pasillo sobre la pared. Su mundo es inmutable, es esquivo. El otro es omnipotente y nunca logran confianza, ni siquiera muchas veces con los padres. Nos ignoran, nos dejan plantados. Cuando entra un niño autista es preferible no ir a buscarlo, no ir a saludarlo, dejarlo pasar, estar en paralelo, no de frente con estos niños, porque los angustiamos, se aíslan y sus emociones son difíciles de ver, se altera si invadimos su propio espacio. El cuerpo, no se imaginan su cuerpo, ni logran localizar la satisfacción. El cuerpo no tiene límites con el mundo exterior. La pérdida o la rotura es vivida como mutilación. No pueden soportar que le corten el pelo, que le corten las uñas, o que le saquen la ropa, por ejemplo, o que le cambien el talle del zapato, porque necesitan, la ropa termina a veces usan ropa ajustada, o le compran ropa nueva y no la quiere usar, tiene que ver con que le ajusta el cuerpo. Deambulan, giran, hacen estereotipias, golpeteos, fugas, o a veces se quedan inmóviles o catatónicos mucho tiempo, se aplastan, como decía, el suelo o contra las paredes, no se reconocen en el espejo, se ignoran su imagen o se fascinan con el espejo y se aplastan la cara contra el espejo o la boca. Se estabilizan con movimientos repetitivos. Las estereotipas son métodos de estabilización, son su autotratamiento.
sensaciones desreguladas, en todas las sensaciones, los oídos, por ejemplo, les molestan los ruidos fuertes o algún tipo de sonido específico, la mirada es esquiva no porque no de un defecto en la vista, sino porque le resulta muy amenazadora la mirada del otro. El olfato lo usan de una manera particular, a veces uno le da un juguete y cualquier cosa que uno le dé lo olfatean para poder explorarlo. El gusto tiene particularidades, tiene una alimentación muy selectiva, a veces comen solo de color blanco o blando o algún tipo de comida y otras no. El tacto es particular, les gustan algunas texturas, otras las detestan, tienen disociación con el cuerpo y la sensación, el dolor no lo sienten, o se golpean y están 2 horas llorando, por ejemplo, aunque el golpe no sea muy fuerte. También las funciones, esta falta de construcción corporal hace que las funciones estén alteradas, no duermen de noche, se despiertan, caminan, juegan. La alimentación es selectiva, como decía, y el control de esfínteres tiene que ver con esto también, con la dificultad de comprender y entender su cuerpo. Luego pasamos a otro cuadro que podemos ver, que ya serían el autista típico, y el autista típico es un niño que tiene un borde ya, sí, que le resulta, se lo llama aislante, es un borde o una zona que utiliza para localizar su centro vital. Todo ese descontrol interno lo pone en el borde. Kanner decía pseudópodos, digamos. También tiene sentido de que a veces se mueve para un lado, se amplía más y otras veces menos. Es un límite entre el objeto y él mismo, más que entre el niño y el mundo. Es entre él y el objeto. Y en el objeto logra ubicar la tensión interior. Es un objeto que está fuera del cuerpo y está regulada a través de esas hileras de autitos que hacen, o pilas de cosas, o giros de la rueda, o apago y prendo, sienten y perciben, pero no interpretan. Hay una barrera autosensual, como balanceos, se presionan los ojos, el baile o gritos que les permiten regular estas tensiones. El lenguaje, ahí vemos también ya cómo se tratan de comunicar dentro de su soledad, a través vemos ya ecolalias, neologismos, holofrases, que serían frases completas tomadas de la televisión, por ejemplo, de la familia, pero siempre sin sentido, o en general sin sentido. Ya usan la palabra, pero no con un sentido. Gritos, susurros, preguntas, respuestas. Es decir, fíjense, la secuencia de Prisant, cómo él dice que el niño va de mudo a ecolalia, luego pasa a una inversión pronominal y al lenguaje. Bueno, acá tenemos todavía un tiempo donde todavía no hay comunicación, porque cuando los niños ya utilizan la inversión pronominal, es decir, cuando dicen Pedro quiere comer, y el niño se llama Pedro, o utilizan yo por vos, ya tendría algún atisbo de comunicación. La voz puede ser débil, lejana, artificial, nasal, aguda o estridente. La palabra deja fuera de significación y la intención con el otro. Y el número a veces se utiliza como elemento real, digamos, con el concepto de Gestalt, algo más que el número en sí mismo. Y la música a veces como materia sonora también pueden utilizarse. A veces hay niños que solo hablan cantando o solo interactúan si uno canta lo que tienen que decirle, por ejemplo. Estos niños tienen un mundo, crean un lugar, digamos, un lugar organizado por sus propias reglas, toleran ya los agujeros un poco más y las faltas, pero los alteran los cambios. Las obsesiones son el modo de explorar y entender el mundo, no son un problema, sino son muchas veces se entienden desde algunas estrategias cognitivo-conductuales, como hay tratar de eliminar las obsesiones. En realidad hay que usarlas porque son el modo que tienen de entender el mundo. El otro tiene diferentes estrategias para mantenerlo a raya, se interesan en el otro de forma indirecta, por ejemplo, le agarran la mano para que alcancen un objeto, o juegan en paralelo con el otro, usan el cuerpo del otro,
aprenden observando a los demás, imitan a otros para poder ubicarse en un juego, por ejemplo, o en una mesa a comer, siempre evitan el contacto. El objeto autístico, su mundo está poblado de objetos que ellos consideran bondadosos. La característica es que sea inmutable. La característica de inmutabilidad del objeto en sí mismo hace que le dé seguridad, porque es siempre lo mismo, el objeto es siempre igual para él. Puede tener diferentes presentaciones, puede ser un trapo, un bolso, una radio, una piedra, o algo que ha construido el mismo niño. El cuerpo se encuentra, se estructura ya un poco más y puede socializar. La ropa, las máscaras, la pintura, el jabón, las usan o los disfraces de algún superhéroe, por ejemplo, que no se quieren sacar, lo usan para limitar su cuerpo. Sienten la unidad corporal a partir de las estereotipias, investigan el 3D que no pueden comprender. A partir de las estereotipias, no logran ubicar los objetos de satisfacción en el entramado simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? El control de esfínteres no es algo natural. Lo natural es, digamos, lo que hacen los animales, que en todo caso no hacen sus necesidades en los lugares donde duermen, en todo caso, digamos, pero usar el inodoro o el baño es una cuestión cultural, por lo tanto es impuesta. Por lo tanto, un niño no necesita solamente la maduración neurológica para el control de esfínteres, se necesita algo más, la inserción simbólica. Y la primera inserción simbólica que un niño tiene es complacer a su madre, que le está pidiendo que use el inodoro, digamos. Ese entramado simbólico de lo que significa hacer algo por el otro le cuesta mucho, y por eso muchos niños tienen dificultad con los esfínteres durante mucho tiempo. Manipulan objetos para adquirir los conocimientos, tienen menos autoestimulación y menos conductas autolesivas, no se asocia a la pérdida como una mutilación, digamos, ya pueden perder algunas cosas, pueden cortarse el pelo sin tanta dificultad. Tienen juegos de oposición, que llamamos on-off, o sea, aprender a apagar, abrir y cerrar, que serían lo más básico de la simbolización. Aceptan ciertas pérdidas imaginarias de objetos, de animales, de personas. Quería hacer una diferenciación de lo que sería el objeto transicional que ustedes como pediatras conocen muy bien, muchos niños utilizan, que describe Winnicott. El objeto transicional es ese objeto que crea el niño, o es un juguete blando, suave, que suple la pérdida. O sea, no, la madre se va a hacer otra cosa, y entonces el niño está con su juguete, tiene esa idea simbólica de representar la pérdida, está diferenciado del niño, suaviza la ausencia del otro, se puede obviar, uno se olvida del juguete, el niño llora un rato, pero puede igual estar sin el juguete, y se ubicaría más en el juego se fue, acá está, for da es lo que decía Freud en alemán, se fue, acá está, ese juego, es transitorio, de ahí un tiempo donde se usa, 2, 3, 4 años, y después se deja, y produce una pacificación bastante firme en ese tiempo, simbolizando la falta. Pero el objeto autístico, fíjense, en general es algo que encuentra en el entorno, no es un regalo ni algo construido por el niño, es una cosa que encuentra. En general puede ser duro, raro, no suple la pérdida, sino que anima al niño, le da vida al niño, el objeto es parte del niño, engancha, podríamos decir que lo usa para enganchar su persona a la realidad física que no comprende, es un método de engancharse a la realidad. Eso le cuesta mucho abandonarlo porque forma parte de su cuerpo. Lo que antes veíamos como en el juego se fue, acá está, esto es niño, en un detalle clínico, el juego que pueden hacer es hay, no hay. O sea, primero hay. Por ejemplo, un niño que usaba un libro que tenía manzana, una manzana, y la tapa. Él decía, hay,
manzana y la tapaba y decía no hay, no hay. El otro niño juega al revés, es decir, porque para el niño autista siempre hay, digamos, entonces no hay agujeros. En cambio, le cuesta mucho el al revés, es decir, primero no hay. Este, permanece y se puede perfeccionar el objeto autista con el tiempo, pues son chicos de 6, 7, 8 años, 12 años, 18 años que construyen, van perfeccionándolo el objeto y lo siguen teniendo, y producen una pacificación que es frágil, porque es imaginaria. El niño que progresa un poco más puede llegar a un cuadro tipo descripción del Asperger. Tiene un borde que llamamos dinámico porque ese borde, esa zona de intercambio y zona de pacificación que logra, puede ampliar un poco más. Las pérdidas son mucho más controladas y las soluciones elaboradas. Habría 3 modos de construir este borde dinámico, que por un lado sería el objeto autístico complejo, que le permite la inserción social. Después podemos dar ejemplos, si quieren, para comprender esto que estoy diciendo, de pasar de un objeto concreto a algo un poco más complejo y elaborado. La imagen del doble también utilizan, hacer como si, se adhieren a un compañero y lo imitan, o a la madre o a otra persona, imitando al otro. Para poder socializar, o también a un personaje, que puede ser un personaje de estos japoneses o un superhéroe. Ahí tengo un paciente que decía, cada vez que tenía que decidir algo, decía, ¿qué decidiría Batman ante esta situación? Y ahí él decidía según lo que él pensaba que Batman decidía. Y los islotes de competencia, que son saberes totalizadores que tienen un dominio restringido. Por ejemplo, saber todas las banderas, todos los dinosaurios. O sea, el islote de competencia, la imagen del doble y el objeto autístico elaborado y complejo serían los métodos para ampliar este borde y esos pseudópodos que decíamos, abrirlos un poco más para que permitan estar más tranquilo y a la vez socializar. El lenguaje, tienen una lengua privada, podemos diferenciar la lengua privada, que es donde usan muchos neologismos, o sea, palabras inventadas o mundos inventados, y una lengua del intelecto, una lengua de signos. Cuando hablan con nosotros, hablan con la lengua del intelecto, digamos. La lengua privada es donde se despachan en su mundo, la usan para ellos mismos y es mucho más libre. En cambio, cuando hablan con el otro, tienen que utilizar a veces verborreas, no esperan el intercambio, solo hablan ellos, y cuando uno mete algo, no te siguen, se fijan en un tema específico, tienen un modo de modular la voz en forma artificiosa o caricaturesco, no leen la enunciación, no pueden mentir, no pueden ironizar, no pueden entender el doble sentido, no captan conceptos relativos, abstractos, tampoco generalizaciones. Un niño decía, tengo un gato que se llama, no sé, tenía 2 gatos, el que dormía y el que estaba despierto. Era el mismo gato, pero para él eran 2 gatos distintos. O sea, no podría generalizar. Evitan pronunciarse, hablan y hablar de sus sentimientos, hablan, pero no, parece como que no dicen nada en la consulta. Dificultades prosódicas, la entonación, el tono, la velocidad, la fluidez y el énfasis, todo esto es un método que utilizan para no ser ellos mismos, para no pronunciarse, porque pronunciarse les genera mucha angustia. El Asperger utiliza objetos más humanizados, objetos, muñecos, marionetas, el amigo imaginario, o amigos reales que copian sucesión de objetos cuyas características modifica activamente. El mundo logran conocer el funcionamiento con elaboraciones más acentuadas. Lo que decíamos, el interés específico se origina en sus obsesiones y también en sus miedos. Aceptan pérdidas en lo real, mudanzas, por ejemplo, un amigo que se va de la ciudad. Logran cierta autonomía, pero no logran la independencia. Siempre terminan dependiendo de los padres. Pueden manejarse solos, por ejemplo, en muchos ámbitos. Dificultades de leer las señales y los códigos sociales, usan la memoria y los códigos de signos más que los simbólicos. El otro le resulta complejo, y entre emociones e intelecto eligen siempre la relación
a partir del intelecto, piensan en imágenes, piensan las palabras, como decía Temple Grandin, un autista de alto rendimiento, decía, para mí las palabras son una segunda lengua que tengo que aprender, tienen un pensamiento lógico, no pueden comprender las emociones propias y las ajenas. Y por último, tenemos ya el autista sabio. Aquí tenemos la foto de Temple Grandin, que es, digamos, una de las más conocidas. Ha escrito un libro que se llama Pensar en Imágenes. El verdadero nombre que le quería poner ella me parece más interesante, porque ella decía, ¿cómo piensa una vaca? O sea, porque ella trabajó mucho con animales. También podemos contar lo que hizo y lo que hace esta mujer a partir de su relación con los animales. Y parecería que el borde está borrado. Se borra, pero en realidad, dice Maleval, no desaparece. Puede usar un borde temporario, iniciar algún lazo, y a veces lo borra. Las pérdidas pueden tomar formas ya concretas, como decíamos, mucho más posibilidades, se mudan de ciudades, ya no viven en la casa, van a vivir solos. Después de su borradura queda siempre ese interés específico igual. El otro, llamamos el otro de síntesis, sería como un saber cerrado, orienta y lo protege, tienen como dos saberes, digamos, utilizan un saber cerrado, lo orienta y lo protege, que es a partir de ese interés específico. En general son científicos o muy estructurados, un saber abierto que les permite la adaptación y la creatividad. Las compensaciones que utilizan son los signos, las imágenes y la memoria. El mundo logra mucha más independencia, algunos viven solos y autonomía, por eso, a diferencia del Asperger, la borradura del borde genera ese polo invisible del cual hablábamos, que está después de los autistas sabios en este esquema que yo hice. Muchos no tienen diagnóstico. El borde permanece frecuentemente localizado en un modelo o en una persona cercana. El mundo imaginario adoptado es como científico o a veces inventado. Estos dibujos de Maga o el mundo Marvel o el mundo de los unicornios. Tengo una paciente que tiene su mundo inventado y otro paciente que viene y me dice, ¿de qué hablamos primero? ¿Del mundo real o del mundo del otro mundo? Dice él. Y en el otro mundo él es un superhéroe o tiene ese perfil de mundo paralelo, el cual le sirve para vivir. Estos autistas sabios, el otro permite mantener un cierto aislamiento, pero también anudar algunos lazos sociales, dejan de tener amigos imaginarios, muñecos y objetos, pueden tener compañeros sexuales, pero difícilmente logran un goce sexual, no tienen, digamos, no tener empatía no es un déficit, sino es un modo de evitar tener que comprender al otro. Es lo que les cuesta, digamos. Entonces, utilizan esa falta de empatía para no meterse en ese lío. Los no diagnosticados pueden padecer burlas y maltrato, es importante tratar de ubicarlos. Llevar se dice el objeto lo elimina, pero en realidad lo borra, pero lo llevan en el bolsillo. El objeto mediador perfectamente dominado subsiste entre el autista y el otro. Me recuerdo un niño autista que tenía una varita de Harry Potter y la escondía en su mochila. Antes la usaba siempre en la mano, pero pudo meterla en su mochila escondida y así él podía funcionar si tenía su varita metida en la mochila. Hasta que cuando creció, un día vino y me dijo, Alonso, quemé la varita de Harry Potter en la parrilla de mi papá. Había dado otro paso más. Un interés específico, la acumulación de conocimientos y de expectativas también. Otro autor que quiero mostrar esta diapositiva, me pareció interesante, no es psicoanalista, es Laurent Motron, es francés, vive en Canadá hace mucho tiempo, publicó este libro que está en francés, publicado en 2016, hay un artículo más actualizado, 2023, que está libre en internet, pero lo que quería mostrar es este cuadro que me pareció interesante para la clínica. Él dice que un clínico puede detectar dos tipos de autismo en general, el autismo prototípico y el síndrome de autismo.
El autismo prototípico sería aquel autista típico de Kanner que puede ir progresando a partir del tiempo. Es más, hace descripciones. Él dice que en general estos niños los primeros años no hablan y después ya a los 4 o 5 años ya empiezan a hablar y hacen ese camino. Algunos pueden hacer ese camino. Yo mostré en el espectro. Si ya llega a los 4 años y no habla, difícilmente lo avance, por lo menos con el lenguaje. Y otros autistas que son sindrómicos, digamos, o sea, son más relacionados con patologías más severas y que no progresan en general. Y las diferencias que hacen me parecieron interesantes en este cuadro. Fíjense, el autismo prototípico, que tiene más posibilidades, las variantes en la genética, el estudio genético, las variantes son más bien normales. En cambio, el autismo sindrómico, las variantes son patológicas o inciertas, que podemos encontrar más problemas genéticos. La morfología son una morfología normal. En algunos podemos encontrar una leve macrocefalia. En el autismo sindrómico ya hay dimorfismo facial y microcefalia, más frecuentemente. La edad de la marcha no estaría retrasada en el autismo típico, en el síndrome autístico sí estaría retrasada. El fenotipo es homogéneo en el autismo prototípico, o sea, en general no se puede ver nada en particular, más que las características autísticas. En cambio, en el síndrome autístico podemos ver, por ejemplo, en un síndrome de rubiola congénita, un síndrome Down, o sea, otras cosas acompañantes que llaman la atención. También tenemos alteraciones neurológicas mínimas en el autismo típico y son más frecuentes en el autismo sindrómico, como epilepsia. La mirada describe, el autismo típico, la mirada es vivaz y puede mirar al otro. En cambio, el autismo sindrómico en general es una mirada esquiva, lenta, más como fría. Los intereses del autista típico, dice, son más perceptivos, las imágenes, los patrones, las letras. En cambio, en el sindrómico es más repetitivo y poco creativo. En las pruebas que se utilizan, por cierto, no le da mucho valor a todos estos test de hados y todo eso, podemos hablar de eso. Pero bueno, los test en general son normales o muchas veces los test de inteligencia son altos, son bajos resultados en el autismo sindrómico. Respecto al lenguaje no verbal, hasta los 3 o 4 años, después tienen un lenguaje verbal, algo, no quiere decir que hablen perfectamente, pero algo pueden utilizar, como decíamos, desde la ecolalia hasta esas modulaciones en el lenguaje, en el 90% de los niños. En cambio, el sindrómico en general hay una disfasia o no hablan. La inteligencia verbal es deficitaria en el típico y está intacta, y la no verbal estaría intacta en el autismo típico. En el sindrómico, tanto la verbal como la no verbal serían deficitarias, y hay modelos animales en experimentos inexistentes para el autismo típico, y en el sindrómico sí, Fragile X, valproico y algunos otros tienen algunos modelos animales. El autismo cada vez más presente en la clínica. En la primera infancia lo vemos con alteración en las funciones corporales y en la comunicación. El escolar, problemas en el comportamiento y en el aprendizaje. El adolescente, en lo social y en las competencias, y en la adultez, en lo laboral y en lo conyugal. El diagnóstico es importante, hacer el diagnóstico es muy importante, hay que tomarse su tiempo para hacerlo. No es una simple lista de síntomas, una percepción la que nos va a hacer el diagnóstico. Yo trato de, en principio, tomarme un tiempo, un 6 meses, un año, para poder poner el sello de si este niño es autista o no. Por supuesto que hay niños que lo vemos en el pasillo y cuando hablando con los residentes en el hospital decimos, este pibe es autista, y ya uno lo puede ir catalogando de entrada, pero es importante tomarse el tiempo por la evolución que pueden tener algunos niños. Desde los 2 años podemos ya localizar características ya más firmes. Cada niño autista es diferente a otro, eso también tenemos que saberlo. A lo largo del desarrollo algunos rasgos van a cambiar o se detienen, y eso en ese espectro pueden trasladarse. En general,
adelante, no todos, pero lo pueden hacer, pero siempre persiste su personalidad autística a lo largo de toda su vida. La inteligencia en muchos de ellos está afectada, no estaría afectada, y se ve en sus habilidades específicas. Y para finalizar el abordaje, algo mínimo, lo que sirve también para poder manejarse con un niño autista y dar algunos consejos a los padres. Esto lo tomo tanto del psicoanalista Maleval como también de Motrón, que no es psicoanalista, pero que considera las técnicas extremas de tanto cognitivo-conductuales como psicoanalíticas extremas no serían beneficiosas. El mismo Maleval dice que el psicoanálisis tradicional, por ejemplo, las interpretaciones o los largos silencios, esta técnica típica del psicoanálisis no sirve, sino que hay que inventar algo a partir de esto que les voy a contar. Debemos privilegiar lo visual, lo escrito, la seriación, los objetos. Muchos niños aprenden, no hablan, pero pueden leer o pueden escribir. Aprenden primero a escribir antes que hablar, al revés que el niño no autista. Posicionarnos no enfrente del niño, sino al lado del niño. Esto es literal. No debemos ser intrusivos con estos niños, no obligarlos a que nos miren de frente, porque eso los ahuyenta y no nos permiten un objetivo que es meternos dentro de su mundo. El autista lo que tenemos que hacer es tratar de que se interese en nosotros y no al revés. No ir a un niño autista que entra al consultorio y decir, mira, te traje este juguetito, te traje este otro, sino al revés. Aquel niño que entraba al consultorio y no me daba bolilla con nada, y bueno, entonces me cansé de ofrecerle cosas, entonces me puse con mi computadora, abrí la computadora y tenía una imagen de un eclipse y el chico dijo, no hablaba y dijo, la luna tapa el sol. Y ahí sí, lo invité a participar de mi computadora y me interesé en lo que él dijo y desde ahí él pudo hacer un lazo. Hablando de eso, también uno tiene que utilizar técnicas de paralelo. Por ejemplo, si uno usa una computadora o una pantalla para hacer tratamientos, mejor o que el niño tenga la suya, digamos, o un juguete, o unos cubos, yo tengo mis cubos, él tiene sus cubos. Jugar, hablar en paralelo, complejizar el juego, el juego limitado, el niño que venía y tiraba, su juego era agarrar cualquier papel que tenía yo arriba del escritorio, me lo hacía un bollo y lo tiraba. Entonces, con el tiempo, bueno, sacaba las cosas importantes y dejaba algunos papeles para que lo haga, y con el tiempo, cuando él tiraba, yo trataba con el cesto vacío de agarrarlo, este era el juego que yo ofrecía, el niño se empezaba a reír y finalmente terminó jugando con papeles que yo le daba a tirarlos a un cesto, digamos. O sea, ir complejizando el juego que el chico ya trae. Parafrasear las acciones, es decir, me estoy poniendo los zapatos o te voy a poner los zapatos. O sea, cada cosa que uno hace, los padres dar ese consejo, dirigirse en general. Ahora todos vamos a comer. Por ejemplo, una maestra que el niño no se sentaba nunca, entonces yo lo que utilizaba era, a ver, párense todos, siéntense todos. Y ahí se sentaba el niño. O sea, si vos le decías, Pedro, sentate, él no se sentaba. Pero si le decía a todos, bueno, ahora vamos a pararnos, salimos afuera y entramos y nos sentamos todos, y ahí el niño se podía sentar. Es decir, dirigirse en forma general, no impedir lo repetitivo, las rutinas, el objeto autístico, que es lo que lo ayuda mucho a pacificarse. No usar el sentido común tampoco, siempre a veces tenemos que utilizar, inventar con cada niño cosas raras, porque es la manera en que podemos llegar a ellos. Implicar a los padres, no, esto está borrado, esta idea que en algún momento se pensó que los padres eran un problema. Por supuesto, está absolutamente descartado. Los padres son importantes. Los padres no tienen que convertirse en terapeutas, pero sí son importantes escucharlos y darle herramientas para que se puedan manejar con ese niño. Hacer abordajes entre varios, multidisciplinarios. No se puede trabajar solo con un niño. Tampoco tenemos que llenarlos de terapia, especialmente cuando son más grandes. Uno tiene que localizar qué terapia a qué niño y que también pueda tener una vida fuera de lo... Yo hablo transdisciplinario, hablo de
no solamente de disciplinas profesionales, sino talleres, deportes, reuniones con la iglesia, Boy Scout, otras cosas, y focalizarse por la elección del niño y apostar siempre al encuentro. Última diapositiva, el autismo es, para concluir, el autismo es un modo de funcionamiento. Motrón dice es una forma de ser, no es una enfermedad, es una forma de ser. Le interesa relacionarse, padece el encierro. Esto saca la cosa mítica de que el niño le gusta estar encerrado y no quiere relacionarse. Sí quiere relacionarse, no puede. Puede anclarse a la mirada del otro, o sea que no, un autista mire o que te hable no significa que no sea autista. Tiene capacidades cognitivas, simbolización y sentimientos, aunque los exprese de forma distinta. El autismo prototípico y el autismo sindrómico es útil para la clínica. El concepto de borde, como lo expliqué en esta charla, no solamente sirve para defenderse, sino que le sirve para regular sus tensiones y para socializar. Algunos hacen un recorrido por el espectro, otros no. Lo esencial es invariable, lo cotidiano y lo social siempre le va a resultar difícil, aunque sea un autista de alto rendimiento. El niño y la niña autista tendrán fracasos y logros, al igual que los niños autistas. O sea que a veces la mirada es de que siempre tiene que estar perfectamente y el niño va atravesando la adolescencia o momentos que, por supuesto, hay que entender que puede ser mejores y peores. Debemos siempre apostar a sus elecciones y a un encuentro. Es decir, tener la idea de escuchar lo que el autista tenga para decirnos o de transmitirnos como sea, es fundamental para poder comprenderlos y ayudarlos. Bueno, ahí ven ese niño que está mirando el reloj, parece que ya es tarde, así que termino. Estoy para responder o escuchar ideas sobre este tema. Bien, doctor, gracias por la exposición, la verdad que muy claro, están todos en silencio, señal que estaban concentradísimos en lo que decía. Una colega pregunta si cuando le llega a la consulta con su pediatra, le piden terapias, solicitan terapias. ¿A Sí. todos hay que solicitarle psicología conductiva conductual? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Yo vivo en el interior, vivo en San Nicolás, de 100.000 habitantes. También trabajo en Rosario, pueblos muchos más chicos. La mayoría de los pueblos en la Argentina son más chicos y difícilmente podemos elegir, como hacen en Buenos Aires, que pueden elegir. Entonces, lo primero que quiero decir es que uno tiene que arreglarse con lo que tiene. Y lo segundo, a partir de estos autores que les traje, y no solo de los autores, sino de los mismos autistas que han escrito, Donna Will, hay varios libros que ustedes pueden ver o videos en internet, como por ejemplo Donna Williams es autista de alto rendimiento, escribió libros, Temple Grandin, entre otros. Ellos mismos dicen ni el psicoanálisis ni la terapia cognitivo-conductual extrema resultan útiles. Piensen ustedes que las técnicas del psicoanálisis para los mismos psicoanalistas dicen que tienen que inventar nuevas técnicas o apoyarse en estos conceptos que les decía yo anteriormente. Más que nada se usa el psicoanálisis para entender por qué un niño autista hace una estereotipia, por qué un niño autista tiene encopresis, entenderlo y a partir de esa particularidad uno por uno, uno puede hacer algunas estrategias. El cognitivo conductual, por ejemplo, el más conocido y utilizado en el mundo, que es la técnica ABA, tienen 30 a 40 horas semanales de terapia. Imagínense ustedes, solo trabajar 40 horas semanales, un niño tiene que hacer las 40 horas semanales más horas de la escuela. Ya eso es algo no solamente, digamos, incomprensible, sino imposible de costear. No sé cómo puedes, digamos, darse un niño una terapia tan extrema. Yo lo que trato de hacer es armar equipos con lo que tenemos y
ya sea que trabajen en cognitivo-conductual, ya sea que sean psicoanalistas, a partir de estos últimos, esa diapositiva que yo puse, plantear estrategias de tratamiento. Y siempre multidisciplinarias. El trabajo, la escuela, digamos, los profesionales, todos en interacción. Pediatra, psiquiatra, psicóloga, terapista ocupacional, reuniones, ahora que existe todo el Zoom, frecuentes, no se puede tratar solo. Este niño no se puede tratar solo. Y también reuniones con la escuela o con centros educativos o con acompañante terapéutico, porque el objetivo es que entendamos al niño. Y a partir de ahí, trabajar. Mi experiencia es que al principio, cuando son chiquitos, le podemos poner varias terapias y luego, cuando son más grandes, ellos mismos empiezan a no querer ir y yo trato de localizar cuál es el terapeuta con el cual tiene más transferencia y trato de que ese sea el con el cual sigue. Cuando son grandes, tratar de elegir uno o dos y que no tenga muchos terapeutas. Pero más que nada es uno por uno, según el terapeuta y según la transferencia que el niño tenga. Perfecto. Otra pregunta para nosotros que somos pediatras y viene el chico ya y nosotros tenemos una alta sospecha. Los colegas preguntan cuál sería el primer camino a desandar, psiquiatra, neurólogo, Bien. para no confundir a los padres más que nada. Sí. Primero, si uno tiene una sospecha, ¿cuál es la sospecha? La sospecha no tiene, digamos, no tiene que preocuparle el diagnóstico. ¿Es autista o no es autista? Porque eso lleva tiempo. En Francia, ya organizado de este modo, se toman 2 años para ponerle el diagnóstico. Lo que sí uno tiene que detectar es cuál es el problema del niño. Acá voy a hacer hincapié en un tema que es bastante interesante, post pandemia, y ustedes seguramente lo están viendo, niños de 2 o 3 años que no hablan, tienen un apego a la madre o a la familia muy extremo, que son agresivos cuando se relacionan con otros, su juego es muy limitado en lo simbólico. Se han multiplicado, hay una cantidad que llama la atención. No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero eso es lo que tenemos que detectar. El niño no tiene juego simbólico, el niño elige jugar solo, él no puede compartir, no habla. Y si se trata de un niño que tiene una detención, un niño no autista que tiene una detención en su desarrollo a partir de que vivimos la experiencia, por ejemplo, de la pandemia, no solo con el encierro, sino con la idea de que todo lo que sea fuera de la familia era malo y nos podía enfermar, o familias que tienen un hijo único y una mamá muy demasiado, digamos, presente en el niño. Y es solo eso, lo mandamos a hacer terapia psicológica, no audiológica, que no habla, terapia ocupacional, si su juego simbólico es limitado, si tiene dificultades con los sentidos, no pueden oír ruidos fuertes, la terapia ocupacional con integración sensorial también sirve. Y si el niño no es autista, en pocos meses evoluciona. Si el niño tiene un problema más severo o una estructura instalada, no va a cambiar poco. Entonces de ahí ya se necesita más tiempo. Yo empezaría detectando el síntoma que le preocupa. Por ejemplo, un niño no habla, bueno, empieza con la fonoaudióloga. Un niño tiene miedos, va con la psicóloga. Un niño tiene problemas con los sentidos, va con la terapista ocupacional. Y después se va abriendo. La terapista dice, no, pará, veo cosas emocionales, sumemos a la psicóloga. Bueno, no. Y tiene dislalia, bueno, van sumando. ¿Cuándo el neurólogo? Yo al neurólogo lo convocaría cuando aparece ese autista sindrómico, donde vemos niños que tienen síntomas neurológicos, tienen epilepsia, tienen fasies raras, que tienen
esa mirada, esa fase, digamos, llamativa, cuando sospechamos algo biológico, neurológico. El neurólogo lo va a ver, le hará estudios genéticos, una resonancia, potencial evocado. Bueno, en general, en todos los autistas que nosotros tenemos o vemos, son normales los estudios. Y para mí, la función del neurólogo se termina ahí, digamos. Después, ¿cuándo aparece la función del psiquiatra? Bueno, cuando un niño está bajo sospecha de autismo, bueno, se le puede hacer el diagnóstico, confirmar si se trata de una estructura autista. Primero porque, bueno, no solamente por el tratamiento, que es el mismo para ese niño que no es autista, pero que tiene las mismas características, sino para el pronóstico y para ya avanzar en la información a los padres y eso. El certificado de capacidad es otro tema. Ahí sí el diagnóstico. Sí, claro. Y por supuesto la posibilidad, la necesidad, en algunos casos, de medicación, ¿no? La otra pregunta va dirigida a eso, porque hay mucha medicación circulando, muchos chicos autistas. En lo personal yo puedo dar fe de chicos con autismo profundo que tienen múltiples medicaciones. ¿Cuándo se considera los tratamientos? Sí. La indicación basada en la evidencia está bien clarísima. Es para irritabilidad y para agresividad, así mismo hacia otro. En algunos casos también puede servir para trastorno del sueño. Punto. O sea, una medicación no va a permitir que el niño mejore sociabilización, que el niño hable, que el niño juegue simbólico. La única medicación que está aprobada para eso son algunos antipsicóticos y algunos antiepilépticos también. Pero esa es la única indicación. Hay que tener mucho cuidado. Estos niños, especialmente los autistas severos, les pone un medicamento, pasan por un neurólogo, le pone un medicamento, van a otro neurólogo, le ponen otro medicamento, van a otro al psiquiatra, le ponen otro medicamento y nadie le saca ningún medicamento. Esto es muy frecuente y cuando llegan chicos al consultorio vienen con 3 antipsicóticos, 2 estabilizantes del humor, antiepilépticos y una benzodiazepina. No, eso está mal. En general, si necesitan un medicamento, es un solo medicamento y a muy bajas dosis. En general, la respuesta es a muy bajas dosis. Ayer me trajeron un niño autista que siempre más o menos anduvo bien, medicado con un antipsicótico durante un tiempo, bueno, por otro médico. Ahora el pibe está más irritable, tiene 11 años, 12, está irritable, se fuga del aula, está más desconcentrado, digamos, un pibe que va a una escuela común. Y fue a otros profesionales y me trajo la lista de 7 medicamentos por los cuales pasó. Aripiprazol, risperidón, haloperidol, valproico, levomepromacina, quetiapina, fluoxetina, bueno, todo eso habían probado. Ahora estaba con topiramato. Bueno, y no andaba. ¿Cuándo les pasa eso? Porque no anda, o sea, porque no es eso. Les digo, el tratamiento del niño autista es como una mesa, tiene varias patas. La medicación, las terapias, la escuela, familia, las actividades fuera del hogar. Y uno puede intentar equilibrar la mesa solo con la medicación, pero si ya pusiste todos los tacos en una pata, evidentemente el problema está en la otra pata. Entonces, hablando de esto con la familia, pudimos detectar que la escuela había hecho una modificación respecto a, este chico del cual estoy hablando no iba a escuela común, sino a una escuela especial. Hizo una modificación por la edad y a los 12 años modificó los compañeros y el 90% de los compañeros que siempre tuvo ya no los tenía. O sea, y desde ahí este niño empezó a estar intranquilo. Entonces, digamos, uno puede entender que esa es la razón del problema y o vuelve a la situación anterior, o si ya no se puede volver a la situación anterior,
tenemos que tener paciencia, porque con estos niños lo que hay que tener es paciencia, hasta que este niño pueda lograr construir este borde del cual decíamos, de una manera nueva, con este cambio que se le propone desde la escuela, pero no tratar de apagarlo y anestesiándolo con medicamentos. Bien, doctor, una pregunta hace la colega en cuanto a qué experiencia tiene con el uso de cannabis. Tengo pacientes que usan cannabis, yo no indico el cannabis, no hay todavía una evidencia concreta, hay sí mucha más evidencia que con otras técnicas que son las dietas o bueno, hay otras vitaminas, etcétera, donde no hay nada de evidencia. Con el cannabis hay algunas evidencias, algunas experiencias interesantes que se pueden estar leyendo. Pero el nivel de evidencia, nosotros dividimos en 4 niveles de evidencia, no sería todavía suficiente como para que sea una indicación precisa. Pero si la familia lo propone, yo lo acepto y envío a algún colega que maneja esto, y si continúo con el tratamiento que yo propongo, sumado a el cannabis que pueda estar utilizando. Bien, ahora una pregunta como pediatra, porque vienen los padres con estos chicos que generalmente a veces provoca un hogar un poco disfuncional. ¿Cómo se manejan los padres en cuanto a los límites con estos chicos? ¿Qué consejo daría? Primero que hay que entender, el niño autista, si tienen dificultades con los límites, es porque algo a ese niño le está provocando el malestar, digamos. Algo a ese niño le está provocando el malestar. Entonces, tratar de detectar eso. El problema es que si el malestar para ese niño es que los padres le impiden que juegue con fuego, obviamente no hay negociación, digamos, en ese aspecto, y tendremos que buscar las estrategias para que ese niño tolere este límite. A veces el límite es que el niño quiere usar un buzo que es el que siempre usó y el que le queda chico. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo de una película. No estaba muy buena la película ni la personificación de la niña que parecía autista, pero quiero tomar el ejemplo de lo que sucedió para que se entienda. Era una niña que usaba siempre una camiseta de fútbol americano, ¿no? Una piba de 12 años, 13. Y siempre usaba esa camiseta. Un día tiene que ir la familia a una fiesta de gala. Y a esa niña le ponen el vestido de gala y arriba la camiseta, le ponen la camiseta de fútbol americano y van así vestida, digamos. Es decir, respetar esto que nos trae y que necesita el niño autista permite que haya mejor interacción familiar. No siempre funciona, no siempre uno lo puede detectar, hay que tener mucha paciencia, pero básicamente lo que quiero transmitir, esto díganlo delante del niño autista, delante de la familia. El niño, aunque parece que no los escucha, están escuchando todo. Todo esto que estoy diciéndole, trato de decirlo a los familiares, porque los niños, miren, les cuento, me ha pasado ya como 5 veces esto que les voy a contar, esta anécdota que es tremendamente impactante para mí. El niño entra, niños que no entran a ningún consultorio, me dicen los padres, rechazan todas las terapias, rechazan todos los especialistas que han ido a ver. Bueno, cuando entra al consultorio yo lo ignoro completamente, nunca voy a saludarlo ni nada, lo dejo pasar, me corro. El niño pasa a veces rechazando estar en el lugar. Yo le digo a los padres, déjenlo tranquilo, que haga lo que quiera. Le abro la puerta, digo, ¿quieren ir afuera? Que se vaya para afuera. En general son chicos que son confiables en el sentido de que no van a hacer un lío. Ellos van hasta afuera, vuelven. Y empiezo a hablar de esto que les estoy diciendo a ustedes. Y hago hincapié. Tu hijo no es malo, tu hijo no se porta mal, tu hijo hace esto porque algo le está molestando. Y hago mucho hincapié en esto. Después de
le permito que agarren cosas del consultorio, porque no te va a romper nada. En general, los chicos autistas, si vos no sos intrusivo, no te va a romper nada. Otro chico que no es autista, capaz de robarse un autito o romperte algo adrede, pero estos pibes en general no lo hacen. Y cuando ven que yo los dejo hacer, o sea, les doy la confianza, y además no me meto con ellos, me pasa lo siguiente. Después de una hora de estar en el consultorio, me ha pasado 3 chicos que cuando se van, vuelven y me abrazan. Y se van. Esto es rarísimo, digamos, es una cosa extrañísima. Los padres dicen no lo pueden creer, yo tampoco lo puedo creer. Y entiendo que no es una magia ni nada, es simplemente, creo yo, una respuesta a yo no fui intrusivo para nada. Otro pibe se me puso atrás, bueno, o algunos se me ponen como en estar upa, así se me sientan a la rodilla en un momento y después se va. Apenas yo lo subo, se va, por supuesto, no es que... Otro se me puso entre el respaldo del asiento y se acostó en el respaldo de mi asiento y mi espalda. Los padres me miran así, no entiendo qué está pasando. Y lo que está pasando es que yo nunca me puse intrusivo con el chico. He tenido experiencias propias, especialmente en mis tiempos de inicio, donde quise ser intrusivo y me fue mal. Por ejemplo, un niño que no quería entrar, 3 años, al consultorio, y yo trataba de tentarlo, juguetes, le ofrecía, sabía que le gustaba la pelota, entonces me llevó una pelota y la puse dentro del consultorio y le decía, como si fuese un llamador, le decía, mirá, acá está la pelota, tomá la pelota. Bueno, el pibe no entraba para nada. Y un día me llama la secretaria, me llama y yo con la puerta abierta, intentando hacer entrar al chico, los padres estaban sentados afuera en el pasillo, frente a la puerta. Yo había traído una pelota, bueno, se la ofrecía, no la quería. Y entonces me voy a hablar con la secretaria, salgo del consultorio. Y cuando vuelvo, el chico estaba adentro. No se quería ir. O sea, estaba adentro, cerré la puerta, se quedó conmigo. Después, cuando estuve un rato con él, abrí la puerta para que se vaya y él no se quería ir. Y hacía, digamos, eso hacía. Y cada vez que vino después, ¿yo qué hacía? Salía y él entraba. Es decir, yo estuve atento a estar atento a ese detalle. Vieron con una diapositiva yo digo no usar el sentido común. O sea, estar atento a no usar el sentido común. Aceptar esa cosa loca y usarla. Permitió que el niño entre y después, bueno, era el método en que él entraba. Por ejemplo, otro caso, un chico que no saludaba. Es más, pateaba el escritorio, se ponía áspero así dentro del consultorio, como siempre rechazando estar en el consultorio. Y no había manera de que, o sea, siempre le decíamos chau o le ofrecíamos el saludo. Y un día, bueno, yo trabajaba con un concurrente en el Hospital Provincial de Rosario. Y el concurrente siempre que el pibe se iba, ofrecía choque, le decía. El pibe ni bola le daba, se iba. Choque. Un día, el pibe entró, siempre trabajaba con la madre, ¿no? Cuando se iba, se quedó parado. Y cuando lo miramos, la mano izquierda la tenía puesta así, atrás. Entonces el concurrente estuvo atento y hizo el choque de mano ahí. Y el pibe se fue. De ahí en más, era su modo de saludo. Él necesitaba estar de espalda para hacer el choque. Porque cuando está de espalda, vos no existís. Por eso que les decía de que tienen un espacio no euclidiano. Entonces, logró construir el saludo a partir de darse vuelta. Y que el concurrente pescara, que era lo que el pibe quería. Bueno, esas son pequeñas anécdotas como para ir, para transmitir el espíritu de lo que quiero decirles hoy, que sirve tanto para la interacción con los padres, que entiendan que a los padres yo les aconsejo que hablen en general, ya está la comida servida, ¿no? Venía a comer, come eso, digamos, qué buena, qué saludable que es comer verduras, en vez de decir comer verduras, hablar en general y no en particular, dirigido al niño, es lo que permite, o por ejemplo, estructurar, poner en un pizarrón y decir, bueno, primero se baña papá, después se baña mamá y tercero, bueno, miren, este ejemplo les voy a dar.
una vez un pibe armaba un lío en la sala de espera en el provincial, el hospital provincial, porque quería que lo atienda. Él llegaba y yo siempre lo atendía, pero en este caso tuve yo soy bastante puntual con los horarios, pero en esa oportunidad tuve una complicación y no lo podía atender apenas tenía el horario. Entonces el pibe estaba haciendo un lío en la sala de espera. Yo me di cuenta de eso y salí. En la sala de espera del provincial están mis pacientes, lo de la toxicóloga, y otros profesionales. Entonces está bastante llena la sala de espera. Entonces, y había un pizarrón en ese momento. Entonces agarré el pizarrón y dije, ahora puse 1, ahora le dije a toda la sala de espera. ¿Vieron? Salió el médico loco fuera de sentido común y se puso a escribir en un pizarrón y a hablar en general. Esa cosa fuera de sentido. 1, estoy atendiendo a María. 2, lo voy a atender a José, que era el que estaba haciendo el lío. 3, lo voy a atender a Marcelo. Y me fui. No le hablé a él, no me dirigí a él, no le dije quédate tranquilo, no le dije ya te atiendo, nada, no le dije nada, hice eso nada más. Con eso el pibe se quedó sentado y esperó su turno, digamos, se lo estructuré. Bueno, a veces en la casa también funciona eso, digamos. No siempre funciona. Yo estas recetas que les doy se inventan en el momento, ¿no? Hay que estar, lo que yo les propongo es que estemos alertas y atentos al sinsentido. Al sinsentido para nosotros, pero sí al sentido de ellos. Un paciente me decía, Asperger, me decía, porque para ellos, ¿saben qué? Nosotros estamos locos. Y ¿saben qué? Tienen razón. Porque el mundo del no autista, el mundo del no psicótico, es impredecible. Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, fíjense, acá en San Nicolás hay una avenida que tiene un semáforo y nadie en San Nicolás cruza mirando el semáforo, digamos. Uno cruza cuando no pasan autos, digamos. O sea, no es como en Buenos Aires con la cebra y que te esperas el semáforo. En general se cruza, no pasa el auto. No importa si el semáforo está verde, azul o rojo. Este me contaba, iba con sus compañeros, dice, estábamos en calle Savi Pellegrini y estaba el semáforo en rojo. Y claro, pasaban autos. Entonces, en un momento, dice él, todos cruzan. El semáforo todavía, dice él, estaba todavía en rojo. Ellos cruzan. Y desde el otro lado me dicen, dale, cruzá. Y yo digo, y él dice, están locos. Cruzaron en rojo, dice él. Pero los otros le decían cruzar porque no pasaba ningún auto. ¿Y quién tiene razón? ¿Quién estaba loco? Los otros, los que cruzaron en rojo están locos. Es lo que hacemos todos los días. Es lo que decimos, mira, vení a tal hora y venimos a otra. Claro, en el código del neurótico no nos permitimos eso, pero en el código del autista eso es devastador. Eso es devastador. Entonces, respetar lo que se dice, eso que yo les decía, parafrasear. Ahora vamos a ir, vos le decías a un pivotista, subiste al auto, vamos a ir a lo del doctor. Y de paso, fuiste a la panadería, eso lo confundió. Entonces vos tenés que decir, vamos al auto, salimos de la cochera, paramos en el semáforo, vamos a la panadería y estacionamos el auto y después vamos al doctor. O sea, si vos decís eso, es posiblemente que el pibe se pacifique. Es posible, no siempre funciona. Bien, doctor. Preguntas no hay más, pero un pedido personal y desde toda la región metropolitana, ¿sí? Vio que nosotros tenemos la revista Noticias. Ajá. Sí. Podría ser, pues no lo tome como un abuso, va para todo, se publica para toda la región metropolitana, una guía o un artículo sobre esta clase para los pediatras, o sea, la pesquisa o la sospecha de autismo en la consulta pediátrica de atención primaria. ¿Podría ser, no? Con el tiempo que usted lo considere. Sí, con tiempo puedo armar algo. ¿De qué, cuántas palabras o cómo, No, qué eso, extensión? después yo, lo que usted quiera, lo que usted considere. Ahora no tenemos un por límite, mail. Claro, no tenemos un límite porque la revista es online, así que Claro, es digital. y la edita acá, Bueno. el doctor Luzani. Bien. Carlos. Fernando, yo quiero agradecerte tu clase. Hola, Carlos. Traduzco un poquito lo que veo escrito acá en el chat. Realmente, como dijo uno de los participantes, una de las mejores clases que hemos presenciado. Y como siempre,
como dice Andrea, abusamos de tu paciencia y pedirte que escribas para la revista. Y no hay un límite en cuanto al espacio. Lo que hemos detectado es que si esa escritura es muy larga, un poquito se pierde Claro. el sentido. Entonces, dentro de lo posible, dentro de lo más didáctico y de lo que puedas, hacer una explicación reseña. de esto y traducirlo, como dijo Andrea, para el paciente de APS, el pediatra que atiende APS y que tiene que ver un chico autista, detectarlo, derivarlo, tratarlo, lo que fuera. Esa es la Bien. idea. El plazo lo pones vos. Nosotros sacamos 3 números al año. En abril, en agosto y en diciembre. Bien. Y normalmente un mes antes tenemos las charlas que vamos Vale, a para editar. noviembre armo algo. Bueno, perfecto. Listo, Quedamos así. muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente clase. Gracias. Listo. Bueno, doctor, un gusto haberlo escuchado. Desde el Comité de Educación Continua de la región, muy, muy agradecidos por estos aportes, ¿sí? A todos, No, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos ahora la 4ª semana de julio con deportes para niños y adolescentes, ¿sí? Gracias. Buen Gracias, fin de Fernanda. semana a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias.